Vista conjunta de causas, roles 9166 y 9167. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 33, número 2, de la Ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado de vistas de causas de este Tribunal Constitucional, certifico que la presente vista se lleva a efecto por medios telemáticos, siendo integrado el Tribunal por el Pleno de sus 10 señoras y señores ministros titulares completos. Con fecha 23 de agosto de 2020, en autos 9.166 y 9.167, TUVES, Sociedad Anónima, deduce sendos requerimientos de inaplicabilidad respecto del precepto señalado para que produzca efectos en las causas que individualiza sustanciadas ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Expone la requerente TUVES, empresa operadora de servicio de televisión pagada, que aplicando el precepto contenido en el artículo 33, número 2, de la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión y que lo autoriza para sancionar infracciones a la misma ley, según gravedad, con multa no inferior a 20 ni superior a 200 unidades tributarias mensuales, multa que para el caso de permisionarios de servicios de televisión de carácter nacional puede alcanzar hasta 1.000 unidades tributarias mensuales, el Consejo impuso, en relación con el rol 9166, una multa de 50 unidades tributarias mensuales por la exhibición de la película From Paris with Love, y en relación con el rol 9167, también una multa por el mismo monto por la exhibición de la película Amores Perros, ambos con motivo de la transmisión de dichas películas en horario de protección de niños y niñas menores de 18 años y por ser su contenido inapropiado para menores de edad. La requerente ante ello interpuso recursos de apelación en contra de ambas multas que se encuentran pendientes ante la Corte Capitalina. En cuanto al conflicto constitucional, afirma la actora que la aplicación del precepto efectuada por el Consejo Nacional de Televisión, así como su aplicación para resolver los asuntos pendientes en sede jurisdiccional en la Corte de Apelaciones, producirá graves infracciones constitucionales, al no definir la norma criterios, estándares, parámetros ni principios que impidan al Consejo sancionar de modo excesivamente gravoso a la requerente, como ocurriría con las dos multas que le fueron cursadas en la especie, lo que quebranta el principio de proscripción de la arbitrariedad, así como el principio de proporcionalidad, invocado así por TUVES como vulnerado el artículo 19 constitucional en sus numerales segundo, tercero, inciso sexto y 26. Agrega la parte requerente que se trata de un precepto vago e indeterminado, que no contiene criterios tales como el daño causado, la capacidad económica del infractor, la intencionalidad o la ganancia obtenida. Además señala que se configura una desproporción en las multas en comparación con las demás empresas del rubro, siendo que TUVES representa solo el 0,4% de la participación en el mercado frente a los actores del mismo ámbito, y no obstante ello, se le sanciona con multas iguales o superiores frente a una misma infracción, deviniendo así en una aplicación arbitraria y desproporcionada de la multa por la autoridad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, lo que riñe con la preceptiva de la Carta Fundamental recién referida. Ambos requerimientos fueron acogidos a trámite y declarados admisibles por resoluciones de la segunda sala del tribunal y se ordenó la suspensión del procedimiento en las gestiones judiciales sublite. Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes, fueron formuladas dentro de plazo observaciones por el Consejo Nacional de Televisión. En presentaciones de foja 270 en el rol 9166 y de foja 193 en el rol 9167, el Consejo solicita que ambos requerimientos sean rechazados en todas sus partes. En primer término, afirma que el asunto planteado envuelve un conflicto de mera legalidad, siendo la Corte la competente precisamente para confirmar la comisión de la infracción y analizar la proporcionalidad en cuanto al monto de la sanción impuesta, sin que se aprecie vicio constitucional alguno sobre el cual deba pronunciarse esta magistratura en sede de inaplicabilidad. A continuación, alude al alcance del principio de proporcionalidad, refiriéndose al artículo 19, números 2 y 3, conforme también a la doctrina y a la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, para luego afirmar que al hacerse la aplicación del precepto impugnado por el Consejo, siempre se ha ceñido a los marcos pertinentes relativos a la proporcionalidad.
y a la gravedad de la infracción, respetando también el principio de restricción de la discrecionalidad y concluyendo que en los casos concretos la sanción aplicada es respetuosa de la proporcionalidad en todos los aspectos de este principio: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, al tiempo que los derechos de la actora se encuentran debidamente resguardados, teniendo, entre otros, la acción judicial que ha deducido en las gestiones pendientes. Agrega que en los casos concretos se aprecia una clara proporción entre la multa, la culpabilidad y el daño causado, recalcando que siendo la actora una permisionaria de alcance nacional, la sanción podría haber alcanzado hasta 1000 UTM en cada caso, en circunstancias que se le aplicaron multas solo de 50 UTM por cada caso. Añade que frente a sus competidoras, al contrario de lo que se expresa en los requerimientos, las cifras muestran que TUVES en general ha sido objeto de tratamiento más benévolo en las multas que se le han aplicado, por lo que tampoco existe una desproporción en comparación con los otros actores del mercado. Concluye el Consejo, aduciendo que en los casos particulares nos encontramos frente a requerimientos que no sortean el estándar de fundamento suficiente y que no se explica cómo la norma incide en lo discutido ante la Corte, amén del fin constitucional legítimo por el cual se impuso la sanción, recogido en el principio constitucional del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 19, número 12, inciso sexto de la Carta Fundamental, y a la formación espiritual e intelectual de los niños y niñas, por todo lo cual insta por el rechazo de los libelos deducidos en esta sede. Traídos los autos en relación y agregadas ambas causas para su vista conjunta en la presente sesión de pleno, se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Por la requerente, en ambas causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Rebeca Zamora. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Alego en representación de TUVES en ambos requerimientos, el 9166 y el 9167, precisamente en contra de la disposición contenida en el artículo 33, número 2 de la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión. En ambas causas, esta norma tiene una aplicación sustancial y que incide en el fondo del asunto y que se refiere, tal como lo señaló el señor relator, a dos reclamos de ilegalidad o apelaciones referidas a sanciones aplicadas por el Consejo Nacional de Televisión en uso de sus facultades. Respecto a la disposición del artículo 33, número 2 de la Ley del Consejo Nacional de Televisión, dicha norma, al establecer o al imponer multas respecto de aquellos sujetos que son obligados y a quienes se les aplica este estatuto, no señala ningún criterio de proporcionalidad para establecer la cuantía de las multas. Y si bien efectivamente el tramo podría llegar hasta las 1000 UTM, en relación al caso concreto y respecto de mi representada, quien tan solo tiene un 0,4% del mercado, esa falta de criterios ha devenido en que hay una aplicación que es inconstitucional porque no mira el principio de legalidad. En efecto, las normas que regulan esta potestad sancionatoria del Consejo Nacional de Televisión tienen vacíos, son leyes penales en blanco. No contienen expresamente ni cuáles son los criterios que refieren o describen cuáles son los contenidos que no podrán ser exhibidos, que no podrán ser emitidos en determinados horarios. Eso simplemente corresponde a una regulación reglamentaria y por criterios que no están en ninguna disposición legal por parte del Consejo Nacional de Televisión. Y al establecer las multas, no hay en la norma aludida ningún criterio que nos permita dar cuenta de la proporcionalidad con que se van a aplicar estas sanciones. Entonces, es necesario hacer referencia al principio de legalidad y en ese sentido no basta con que la norma señale cuáles son las sanciones que se podría aplicar por una determinada infracción, sino que es necesario que se señalen cuáles son los criterios para poder darle forma al principio de proporcionalidad corolario de todo el ordenamiento jurídico y en particular cuando estamos hablando del derecho administrativo sancionador. Este principio de legalidad y su directa relación con proporcionalidad ha sido reconocido en tratados de derecho internacional, también aplicados por esta magistratura, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No basta solamente con la descripción previa de esta conducta, sino que necesariamente tenemos que contar con las características del hecho punible, lo que se conoce como principio de taxatividad, parte también o corolario del principio de legalidad. La ley del Consejo Nacional de Televisión data de 1989
y contiene normas bastante vagas e imprecisas respecto, y que incumplen, digamos, con la precisión exigida por el constituyente respecto a la sanción. Cuando se habla únicamente del correcto funcionamiento de un servicio, la ley no se encargó de señalar cuáles eran los criterios entonces a los que teníamos que atender. Y en efecto, no existe ninguna información, ningún mecanismo preventivo que permita a mi representada y a todos los sujetos a quienes se les pueden aplicar estas disposiciones del Consejo Nacional de Televisiones, conocer con certeza y con anticipación a una infracción cuál es la calificación de las películas o los programas que los proveedores de contenido emiten. Por el contrario, mi representada, a la que mensualmente le envía un listado al Consejo Nacional de Televisión para saber cuáles son las películas que no se pueden exhibir o que tienen una determinada calificación, y la respuesta ante ello es que ese listado simplemente no existe, sino que hay que estarse a los criterios generales que el Consejo Nacional de Televisión pueda establecer. Lo que implica entonces que estamos frente a una disposición que se aplica de manera abierta, de manera bastante discrecional, lo que contraría nuevamente el principio de legalidad. Todas las interpretaciones que pueda hacer el Consejo Nacional de Televisión respecto a estas materias contraría sin duda la libertad de expresión que está garantizada también en nuestra Constitución. Al desconocer esta falta de criterios a la que he hecho referencia y que intenta subsanar el Consejo Nacional de Televisión constantemente haciendo referencia a la Declaración Universal de los Derechos del Niño, desconoce por completo la autonomía progresiva y además deja de ponderar una realidad que es absolutamente innegable. La sanción que pueda existir o que se puede aplicar por contenido en señales abiertas o en señales satelitales es absolutamente ineficaz frente a la difusión y la disponibilidad de estos contenidos en Internet, que podrían incluso ocurrir con mayor fuerza y con mayor fuerza entonces vulnerar las normas del correcto funcionamiento antes señaladas y a las que hace referencia esta ley en particular. No es posible, por lo tanto, además, estimar que estas fiscalizaciones sean eficaces o cumplan con el principio de eficiencia. A ello se debe sumar, señoría excelentísima, que mi representada únicamente es una operadora de TV Paga. No tiene ningún poder de negociación con cadenas como HBO, Telemundo, Televisa, y ninguna de aquellas proveedoras de contenido que obviamente tienen un mayor poder de mercado y que en realidad establecen sendos contratos de adhesión para la transmisión de contenido, cuestión que también ha sido reconocida por la jurisprudencia. Por lo tanto, hay allí una ausencia de culpabilidad. Sin embargo, y pese a ello, mi representada, cumpliendo con la debida diligencia, contempla ciertas normas de mitigación en estos casos, que dicen relación con el mínimo de edad para contratar, con el control parental que se establece respecto de los canales donde pudieran existir contenidos que no sean aptos para menores de edad. Los canales, además de que puedan contener contenido violento o sexual, están contenidos alejados de los grupos de canales que son para menores, y por lo tanto hay allí un intento de establecer medidas de mitigación frente a una realidad donde, insisto, muchas de estas medidas pueden ser inocuas frente a este control. Si además tenemos presente la sentencia del 30 de julio del año 2020 de esta excelentísima magistratura, donde se pronunció exactamente sobre las mismas materias, me refiero al rol 8018 INA de este Tribunal Constitucional, donde también se trata de requerimientos interpuestos por TUVE y donde se acogió la inaplicabilidad de estas normas. Precisamente lo que el Tribunal Constitucional señaló fue que el artículo 33, número 2, de la Ley 18.838 del Consejo Nacional de Televisión, adolece de criterios, márgenes, parámetros que son constitucionalmente exigidos para que resulte, ¿cierto?, respetuosa la Carta Fundamental del principio de legalidad. Hay, por lo tanto, ya un antecedente y un requerimiento y un reconocimiento de esta magistratura respecto a los vicios de que adolece la norma. No se contempla ninguna referencia a la conducta anterior del sujeto obligado, a la capacidad económica que tenga, a la cantidad de personas que eventualmente pudo haber afectado esta conducta, y que son criterios tanto establecidos por esta magistratura como la excelentísima Corte Suprema, o como incluso la Contraloría General de la República a la hora de precisar el principio de proporcionalidad, que además tiene directa relación con la culpabilidad. Es un principio transversal a todo el ordenamiento jurídico y muy particularmente al derecho sancionatorio. No tiene ningún sentido el establecimiento de multas si es que no tienen una proporcionalidad o no tienen una directa relación con ciertos parámetros como la conducta de aquel sujeto a quien se le impone una sanción. En materia penal, la existencia de atenuantes o agravantes son también una manifestación de este principio.
Lo mismo ocurre con su capacidad económica o con distintos criterios que nos podemos encontrar en distintos ordenamientos en particular respecto a el daño ocasionado o la utilidad incluso que pueda tener un infractor. Aquí no existe absolutamente nada de eso. Y por último, su señoría excelentísima, no puedo dejar de referirme a que el 10 de noviembre de este año 2020, en el Diario Oficial se publicó una resolución exenta, que es la 591 del Consejo Nacional de Televisión, que dicta normas generales para la determinación de la cuantía de las multas que debe aplicar el Consejo Nacional de Televisión y que habría sido aprobada el día 26 de octubre del 2020. En esta resolución exenta, lo que el Consejo Nacional de Televisión ha pretendido señalar es establecer ciertos criterios para la determinación de sanciones, reconociendo que la ley no los tiene. Y señala entonces que va a considerar el nivel de audiencia, el número de abonados, si el contenido fue grabado previamente, si el programa es transmitido en un horario de protección de menores, si existe reincidencia y si hay colaboración del infractor. Todos estos criterios que no están establecidos en la ley. ¿Qué es lo que pretende hacer entonces esta resolución exenta? Hace dos cuestiones. Primero, reconocer que estos criterios no existen en la ley, no los estableció el legislador. Y segundo, por vía reglamentaria, yendo más allá de las potestades o las facultades que la ley les otorga, regular una materia que eminentemente es materia de ley, por lo tanto también hay allí un defecto de constitucionalidad en la medida que se pretende desplazar contenido que es eminentemente de garantías fundamentales hacia una potestad meramente reglamentaria. Si bien no es materia de este requerimiento, hago referencia a ello porque allí está el reconocimiento del Consejo Nacional de Televisión de la inexistencia de estos criterios. No se cuestiona a su señoría excelentísima la facultad de imponer multas y la capacidad de dictar normas generales, ¿cierto?, de criterios del Consejo Nacional de Televisión, ojalá acordes a esta realidad y no al año 1989 cuando se dicta este cuerpo normativo. Pero sí, su señoría excelentísima, al igual que en cualquier infracción, en cualquier juicio de reproche, es necesario que sea el legislador, en armonía con la Constitución, quien establezca cuáles son esos criterios de proporcionalidad y no por esta vía meramente reglamentaria. La norma en entredicho entonces no señala esos criterios y por lo tanto en el caso concreto ha implicado que a mi representada se le apliquen multas iguales o superiores que aquellos que llegan a detentar incluso el 35% del mercado, como ocurre con Movistar, como ocurre con BTR. Mi representada tiene apenas 14.000 clientes y sin embargo, sin tener la misma capacidad económica, es grabada con las mismas multas, muy intensamente. Posterior a este requerimiento, el resultado de esta sentencia que acabo de mencionar, de hecho ya se encuentra en 4 procesos de fiscalización. Y por lo tanto, su señoría excelentísima, esta parte estima que esa norma es inconstitucional, bien inconstitucional en la aplicación en caso concreto y solicita que no sea aplicada en las gestiones pendientes antes descritas. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Consejo Nacional de Televisión, en ambas causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Aldo Novoa. Muchísimas gracias, señoría excelentísima, gusto saludarlos. Primero que todo, quiero decir que mi alegato durará 20 minutos, de acuerdo a lo solicitado en el expediente. Perdón, el tiempo asignado, esta es una causa conocida por el tribunal, las normas son conocidas por el tribunal, el tiempo asignado son 10 minutos, si a los 10 minutos usted estima que necesita un tiempo adicional, lo solicita, por favor. Muy bien, muchas gracias, señoría excelentísima. A modo de contextualización, quiero decir que en las reclamaciones de ilegalidad incoadas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la permisionaria Tuvez no contradijo ninguno de los fundamentos de hecho de las sanciones, no desconoce que emitió películas calificadas para mayores de 18 años dentro del horario de protección, ni que dichas emisiones fueron exhibidas dentro del horario de protección de los menores de edad, contraviniendo con ello la prohibición expresa del artículo 5 de las normas generales. En este procedimiento no existen dudas, por tanto, respecto de la infracción cometida por Tuvez y tampoco respecto de la legalidad del procedimiento tramitado ante el Consejo Nacional de Televisión para calificar dicha infracción, por lo que todo lo que se relaciona con la configuración de la conducta infraccional en estos casos se encuentra plenamente acreditada y se encuentra firme. En sus recursos y en sus requerimientos, Tuvez alega una supuesta discriminación.
En ambos casos de autos, el Consejo Nacional de Televisión impuso a tu vez una multa de 50 unidades tributarias mensuales. Esto es menos del 5% del máximo legal permitido. En las sesiones respectivas se sancionó a todas las permisionarias, a todas las empresas de cable que exhibieron estas mismas películas, pero a las empresas que presentaban mayores reincidencias y que tienen mayor presencia en el mercado desde el punto de vista de sus suscriptores, se les impuso una pena, una multa mayor, que fueron entre 150 unidades tributarias mensuales y 250 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, el trato que se le ha brindado a la empresa TuVes efectivamente sí ha sido distinto, pero ello ha sido en su propio beneficio y no en su perjuicio. Y así dan cuenta los acuerdos sancionatorios acompañados en estos autos respecto de las demás permisionarias que transmitieron la misma película el mismo día y en el mismo horario. Al leer los recursos presentados en la Corte de Apelaciones por TuVes, en particular su parte conclusiva, se puede constatar que la permisionaria ha planteado 3 peticiones concretas. En primer lugar, que se la absuelva de la multa. En segundo lugar, que se le aplique el artículo 33, número 1. Esto es que se le modifique la pena de multa por la de amonestación. Y en tercer lugar, en subsidio, que se le rebaje la multa al mínimo legal, establecido en el artículo 33, número 2, esto es a 20 unidades tributarias mensuales. Entonces, encontrándose plenamente acreditada y no controvertida la existencia de la conducta infraccional en estos casos, lo único que queda por resolver en la Corte de Apelaciones es si procede o no absolver a la permisionaria, rebajar la multa al mínimo legal, o bien modificar la sanción a la de amonestación, tal como pide la permisionaria en sus reclamaciones de ilegalidad. En primer lugar, la reclamación de la permisionaria de modificar la sanción a la de amonestación, es decir, aplicar el 33, número 1, es ilegal. ¿Por qué? El artículo 12, letra L de la ley 18.838 señala expresamente que las infracciones que se cometan en contra de las normas generales adoptadas por el Consejo solo pueden ser objeto de la sanción de multa a que se refiere el artículo 33, número 2 de la ley, por lo tanto, no se puede modificar a la de amonestación. Por otra parte, evidentemente, y como consta en autos, tampoco procede la absolución de la permisionaria al encontrarse, en definitiva, plenamente acreditada y no controvertida su conducta infraccional. En consecuencia, lo que procede es que la Ilustrísima Corte, al conocer de las reclamaciones de ilegalidad del artículo 34 de la ley, en tanto instancia jurisdiccional, resuelva si la multa impuesta por el Consejo fue ajustada a derecho, la mantenga o la rebaje al mínimo legal de 20 unidades tributarias mensuales o la suma que los jueces del fondo dispongan. Creemos entonces, señorías excelentísimas, que el dilema sometido al tribunal, a este excelentísimo Tribunal Constitucional depende de la interpretación de normas legales y por lo tanto debe ser resuelto por los jueces de fondo. Mientras que, por su parte, muestra de todo esto es que la Corte de Apelaciones, en gran parte de las sentencias recaídas en este tipo de procedimientos, razonan expresamente respecto o sobre el principio de proporcionalidad, lo cual ha devengado en una rebaja, en algunos casos, de la multa a una menor entidad de multa o manteniendo la multa en otros casos. Incluso los jueces de fondo ponderan los mismos elementos que TuVes, somete a consideración de este Tribunal Constitucional. Por ejemplo, elementos como la intencionalidad, contexto del mercado televisivo, potencial daño causado, se ponderan y se valoran también en la instancia jurisdiccional las pruebas recibidas en el procedimiento administrativo, calificación cinematográfica, edición, horario específico de transmisión, mecanismos de control parental para sus clientes, etc. En resumen, el dilema sometido a consideración de este excelentísimo tribunal
se resuelve interpretando los preceptos de la ley 18.838 y por lo tanto debe ser resuelto por los jueces de fondo. De prosperar estos recursos de inaplicabilidad, la jurisdicción constitucional se prestaría para una evaluación anticipatoria de los resultados de la gestión judicial de fondo, y es sabido que eso ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, y menciono a modo de ejemplo la sentencia 6810 del año 2019, INA. La aplicación al caso concreto del numeral impugnado, el numeral 2 del artículo 33 impugnado, es constitucional. Las facultades del Consejo no son absolutamente discrecionales, oh señoría excelentísima, dado que se encuentran restringidas por una serie de disposiciones que delimitan su ámbito de acción, considerando además que sus resoluciones deben ser, por supuesto, fundadas. Entonces, las aseveraciones de tu vez se descartan desde dos perspectivas: de contexto normativo y a través de elementos que contiene literalmente el numeral impugnado. El primero que tuvo el inciso primero del artículo 33, que contiene el numeral impugnado, que la recurrente omite convenientemente mencionar, señala que las sanciones a las infracciones de la ley 18.838 se imponen evaluando la gravedad de la infracción. Ese es el primer criterio. Este parámetro orienta el juicio de proporcionalidad concatenado con los bienes jurídicos del inciso cuarto del artículo primero de la ley 18.838 y las sanciones aplicables, es decir, sustenta el juicio de proporcionalidad de todas las sanciones de esta ley del Consejo. Dentro de este parámetro general de gravedad de la infracción, el Consejo tiene autonomía constitucional para ponderar el grado de afectación a los bienes jurídicos del artículo primero, inciso cuarto de la ley 18.838, y que redundan en por ejemplo, bienes jurídicos como la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, entre otros bienes jurídicos protegidos que forman parte del principio constitucional del correcto funcionamiento. Por su parte, dentro de los elementos reglados tenemos, dentro del contexto normativo, tenemos la legalidad de la pena de multa, que está establecida expresamente en el artículo 12, letra L, inciso quinto de la ley 18.838. Y otro aspecto es la concurrente de un agravante de responsabilidad que establece el mismo artículo 12L. Respecto de los elementos reglados en el propio numeral, numeral 2 del artículo 33, tenemos que el numeral 2 establece montos mínimos y máximos de multa a imponer, de entre 20 a 200 unidades tributarias mensuales, pudiendo llegar a 1.000 en caso de concesionaria y permisionaria de alcance y cobertura nacional, y hasta 2.000 unidades tributarias mensuales en caso de reincidencia en una misma infracción. O sea, al doble del máximo legal permitido. También se evalúa, y así lo señala expresamente el artículo, el numeral, la cobertura territorial del canal o de la permisionaria, que en este caso es nacional. Y como ya señalé, también se evalúa la reincidencia en una misma infracción. Por lo tanto, no es cierto que la norma carezca de parámetros para orientar la fijación de la multa, porque encontramos que a lo menos existen 6 elementos que restringen la discrecionalidad del Consejo Nacional de Televisión, que están presentes en el propio numeral impugnado y en el contexto normativo en el que está inserto dicho numeral. No es cierto tampoco que las sanciones, que las resoluciones del Consejo no hayan tomado en cuenta el tamaño de los canales. Tampoco es cierto que no se haya tomado en cuenta la intencionalidad o incluso el poder del mercado que estos tienen, puesto que estos elementos de alcance territorial, reincidencia, propios de la ponderación de las multas, presuponen en sí mismos dicha ponderación. Sus señorías excelentísimas, cuando se analiza la ley 18.838,
se puede constatar que uno de los principales objetivos del legislador ha sido precaver que los menores de edad se vean expuestos a través de la televisión a contenidos que puedan dañar seriamente su salud, su desarrollo o resultar perjudiciales para su salud y su desarrollo. El artículo 1 de la ley incluye dentro de los bienes jurídicos cautelados por el principio constitucional de correcto funcionamiento a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que se encuentran vigentes y entre los cuales ciertamente se encuentran... Perdón, señor abogado, perdón, lo voy a interrumpir. Ha excedido en 20% el tiempo asignado. Si necesita más tiempo, le pregunté, le ofrecí que lo solicitara. Le voy a dar 2 minutos para que redondee. Tiene su palabra. Muy bien, señoría excelentísima. Así, el artículo 12, muchas gracias, señoría. El artículo 12 establece que el Consejo debe dictar normas para impedir que los menores de edad se vean expuestos a estas programaciones. El mismo artículo 12, letra L, establece que el incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionado de acuerdo a la pena establecida en el inciso 2 del artículo 33, es decir, exactamente el precepto que intenta TUVES se declare inaplicable. Por lo tanto, si TUVES pretende que se le declare, que se le aplique en estos procedimientos la pena de multa, si TUVES pretende que no se le aplique la pena de multa, que no se le aplique el 33 número 2, lo que debió hacer era pedir que se declare inaplicable el 12L, que es una disposición que es la disposición que en definitiva obliga al CNTV a imponer la pena de multa. TUVES puede dar fe de la utilidad del recurso de reclamación incoados ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, porque la Corte tiene facultades para analizar y modificar una decisión del Consejo, porque, por ejemplo, en 6 recursos presentados por TUVES en los últimos 18 meses que se encuentran fallados, en el 50% de los casos, la Corte ha optado por rebajar la multa de 50 unidades tributarias mensuales a 20 unidades tributarias mensuales. Recursos 573, 601 y 634, todos del 2019. Esto da cuenta de la idoneidad del recurso de reclamación para revisar la proporción del ejercicio llevado adelante por el Consejo Nacional de Televisión. Con esto termino, señoría excelentísima. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué entonces sería desproporcionada la resolución del Consejo si aplica casi el mínimo legal, que es de 20 unidades tributarias mensuales? El requerimiento de TUVES persigue dejar sin efecto una infracción que está acreditada al 100% y que no ha sido controvertida. El procedimiento administrativo sustanciado ante el Consejo Nacional de Televisión no constituye una instancia. La instancia es ante la Corte de Apelaciones y así lo hizo, así ejerció su derecho TUVES. Cuando la Corte de Apelaciones conoce un reclamo de ilegalidad, no se está pronunciando en segunda instancia sobre otra sentencia, sino que lo hace en una única instancia respecto de la resolución administrativa. Se somete a revisión de legalidad y, por tanto, sus razonamientos deben dirigirse precisamente en dirección al análisis de los vicios de legalidad denunciados. Así lo ha declarado la excelentísima Corte Suprema en un reciente fallo del 11 de noviembre del año 2020, rol 30-515-2020. Con esto termino, señorías excelentísimas. Por favor, si me permiten concluir para redondear mi alegato. Si los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago incurren en alguna legalidad o inconstitucionalidad, para esto está el recurso de queja, para corregir aquellos vicios. En estos casos que lleva adelante el Consejo, no hay casación y efectivamente el recurso de queja ha sido una herramienta efectiva para resolver estas cuestiones. Una declaración de inaplicabilidad en estos casos avalaría que una empresa que presta servicios de televisión quede sin sanción frente a una infracción fehacientemente acreditada. Los 2 fallos anteriores de este Tribunal Constitucional que versaron sobre esta misma materia y que fueron incoados por la misma empresa, provocaron que pese a estar plenamente acreditada la infracción, esta haya quedado sin sanción por una supuesta falta de reglas para regular la proporcionalidad, lo cual no es así, considerando los fallos de la Corte de Apelaciones que dice que las sanciones del Consejo son proporcionadas.
Declarar inaplicable el artículo 33, número 2, provocaría el efecto más contrario a la Constitución de todos. Dejaría sin sanción posible una conducta infraccional que en estos casos se encuentra plenamente acreditada y ni siquiera ha sido discutida por la permisionaria. Esto en razón de lo dispuesto en el artículo 12, letra L, lo que haría imposible para el Consejo y para la Ilustrísima Corte, en su caso, cumplir con su mandato legal y constitucional, así como con las obligaciones contraídas por Chile en tratados internacionales, como son la Convención sobre los Derechos del Niño. Como reiteradamente ha señalado este excelentísimo tribunal, el requerimiento de inaplicabilidad no es la vía adecuada para resolver diferencias de hermenéutica jurídica y cuyo análisis corresponde a los jueces del fondo. Por todas estas consideraciones, señorías excelentísimas, solicito se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad incoados por la empresa Tuves Sociedad Anónima en todas sus partes y con expresa condenación en costas. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas los señores abogados? La señora, señor abogado. No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorías. Que tengan un bonito día. Gracias, señoría excelentísima. Hasta luego.